¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Venezuela tras la juramentación del presidente Nicolás Maduro con otro notable invitado, Breno Alman, periodista y fundador de Opera Mundi, directamente desde Caracas. Breno Alman, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar otra vez con usted. Y ahora sí, en vivo y en directo. Así es. No a través de las tecnologías modernas. De verdad. Bruno, cierras los ojos, hoy lunes, ¿qué imágenes son las primeras que vienen a tu mente tras esa ceremonia, tras esa jornada del 10 de enero, juramentación del presidente Maduro? Una victoria muy importante de la democracia venezolana, un momento de paz y apoyo popular. Había un cierto miedo de que la extrema derecha pudiera generar algún nivel de conflicto en el interior de Venezuela. Era la promesa de María Corina, de Edmundo González, de sus aliados internacionales. Había una cierta aprensión de lo que podría ocurrir el 10 de enero. Pero finalmente lo que nosotros tuvimos fue una jornada normal, una jornada de mucha alegría y mucho apoyo popular, una jornada sin incidentes más graves, una jornada en la cual la extrema derecha demostró mucha debilidad política, mucha debilidad en el apoyo social y fracasaron en su intento de desestabilizar, deslegitimar la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro. Yo repito, creo que hubo una gran victoria de la democracia venezolana y de la democracia y de la soberanía latinoamericana. O sea, mucha gente creía y otra gente hacía una apuesta de que sería posible, digamos, en el grito, por la fuerza, por el golpe, deslegitimar la victoria que obtuvo el presidente Nicolás Maduro en julio bajo condiciones durísimas, ¿no? Como nosotros todos sabemos, bajo una tensión interna e internacional muy elevada. Muchos entonces creían que sería posible tumbar el gobierno de Nicolás Maduro, debilitar, sabotear el gobierno de Nicolás Maduro en el 10 de enero. Y eso no ha ocurrido. Y también la prensa internacional, ¿cómo manejó esto antes, el día antes, durante y después? Mira, hicieron una apuesta de que sería posible para la extrema derecha venezolana hacer algo, digamos, de impacto en el 10 de enero. Empezaron en el 9 con la voz alta, o sea, gritones, poniendo en sus titulares amenazas, ataques, críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Pero finalmente esos medios de comunicación en el 10 tuvieron que bajar la voz. Tuvieron que bajar la voz porque la extrema derecha no ha logrado movilización interna. Y también tuvieron que bajar la voz porque la encenación de María Corina, su autodetención, su encenación de una detención por las fuerzas de seguridad, eso se desmoralizó muy rápidamente. Rápidamente se reveló que era, digamos, un artificio de la señora María Corina, y eso provocó mucha demoralización, y eso hizo también que los medios monopolistas en general bajasen su tono en el 10 y en los días subsecuentes. Yo creo que en términos incluso de un terreno en lo cual la extrema derecha tiene mucha fuerza, que es exactamente los medios monopolistas, incluso en ese terreno revelaron debilidad, porque finalmente los medios monopolistas tuvieron que, digamos, alejarse del plan diseñado por la señora María Corina. Hoy estamos exactamente a una semana, 7 días de la juramentación del presidente nuevamente electo Donald Trump. ¿Cómo ves el futuro de la relación de Venezuela con Estados Unidos? Bueno, esa es una gran incógnita. Debemos recordar que Donald Trump en su primer mandato ha adoptado una política muy agresiva contra Venezuela. Donald Trump no solamente ha establecido sanciones durísimas contra Venezuela, como en un determinado momento llegó mismo a amenazar a Venezuela de una acción militar. Ha sido bajo el gobierno de Donald Trump que se operó la estrategia Juan Guaidó, de un presidente autoproclamado, apoyado por Estados Unidos, ¿no? Apoyado
por Estados Unidos, mientras el presidente de Estados Unidos era Donald Trump. ¿Donald Trump va a repetir esa estrategia? Pregunta. Es una duda, una gran duda. Yo no creo siquiera que Donald Trump sepa la respuesta a esa pregunta, ¿no? Hay siempre que considerar que Donald Trump es un businessman que sigue una estrategia de muchas amenazas y promesas como instrumento de negociación. Hay que ver lo que va a hacer Donald Trump. Él puede repetir la estrategia de su primer mandato en relación a Venezuela o puede hacer un cambio. Tiene la posibilidad de hacer un cambio y tratar de establecer con Venezuela una relación, digamos, al mejor, una relación de respeto a la soberanía del país. Hay señales contradictorias, pero de hecho Donald Trump no ha apoyado el plan María Corina en el 10. Donald Trump ha, digamos, enviado mensajes a través de gente cercana a él de que desea negociar con el gobierno de Venezuela el tema de los inmigrantes venezolanos indocumentados en Estados Unidos. Hubo mismo un senador vinculado a Donald Trump que dijo que, bueno, apoyamos a la señora María Corina, la oposición de derecha en Venezuela, pero tenemos que reconocer que el gobierno del país es Nicolás Maduro, es con Nicolás Maduro que vamos a negociar. Bueno, entonces hay señales que Donald Trump podría tener una otra política, una política finalmente más respetuosa de la soberanía venezolana y más respetuosa en relación al gobierno Nicolás Maduro. A ver lo que va a ocurrir. Mira, yo creo que hay un cambio, con Donald Trump habrá un cambio en la política internacional de Estados Unidos. Yo creo que quizás vamos a asistir o que vamos a acompañar una fusión de Trump, una fusión de Theodore Roosevelt, el famoso presidente americano que anunció la política del Big Stick, ¿no? El gran garrote. El gran garrote, o sea, una política de muchas amenazas para garantizar los intereses del sistema imperialista liderado por Estados Unidos, con Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos, que defendía una política de aislamiento de Estados Unidos en términos internacionales, no un aislamiento de todo el mundo, porque en la política de Woodrow Wilson, cuando él hablaba de ese aislamiento de Estados Unidos, él incluía todo el continente americano bajo esa política, ¿no? Entonces yo creo que vamos a tener una política mucho más nacional chauvinista de Trump, una política mirando a sí mismo a los intereses del sistema imperialista, y eso puede llevar a otro tipo de negociación con Venezuela. Es una gran incógnita. También estamos viendo de que en esa ceremonia de asunción del mando, inauguración, juramentación, como se le quiera llamar, de alguna forma estuvo representados los intereses de América Latina. ¿Cómo lees tú el futuro de la relación entre Venezuela y nuestra América Latina? Mira, la integración latinoamericana es algo fundamental para todos los países de Latinoamérica. Latinoamérica solamente va a tener voz en ese mundo conflictuoso unida. América Latina unida representa 15% de la población mundial, representa un percentual importante del PIB internacional, pero tiene que estar unida para negociar, para sentar en la mesa con las grandes potencias del mundo, para poder enfrentar los grandes retos y problemas del continente. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro, en su discurso de toma de posesión, ha señalado muy bien ese camino, es el camino de la soberanía, de la paz, de la multipolaridad y de la integración latinoamericana. Pero hay problemas. No hay problemas solamente con la extrema derecha, por ejemplo, con el gobierno Milei. Hay problemas dentro de la izquierda. Como por ejemplo Gabriel Brasil. Boric en una situación más extrema, porque Gabriel Boric en relación a Venezuela tiene un alineamiento muy claro con la extrema derecha, o sea, habla el mismo lenguaje que la extrema derecha en relación a Venezuela, pero también hay problemas con Brasil. O sea, ¿Cómo lees tú, como brasileño, la posición de Lula? Mira, a mí no me gusta la posición de Lula. A mí me parece que que el gobierno Lula se ha equivocado en relación a Venezuela, y un equívoco de principio, porque el Brasil siempre tuvo, bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores,
siempre estuvo orientado por el principio de la autodeterminación de los pueblos y de las naciones. De una hora a otra, Brasil se puso como una especie de juez del proceso electoral venezolano, no aceptando la decisión de las instituciones venezolanas como la Corte Suprema, que finalmente decidió por la victoria del presidente Nicolás Maduro. Me parece que Brasil se ha equivocado, no solamente en términos de respeto al principio de la autodeterminación, pero también porque con su actitud, especialmente con el veto a Venezuela en el BRICS, Brasil ha generado muchos líos en términos de la integración latinoamericana, en términos de la alianza histórica con Venezuela. La integración latinoamericana depende hoy día de 4 países: México, Colombia, Brasil y Venezuela. Y Venezuela y Brasil, desde el principio del siglo XXI, han sido los 2 principales actores de la integración latinoamericana. Con Chávez, Maduro, con Lula y Dilma, Brasil y Venezuela eran el eje principal de la integración. Entonces, la política del gobierno brasileño, además del respeto al principio de la autodeterminación, además de no comprender de lo que estaba en juego, era una intervención imperialista en Venezuela, la política de Brasil ha generado, digamos, una tensión desnecesaria en términos de la integración latinoamericana. Y eso hay que ser superado por gestos y movimientos del gobierno brasileño y, claro, también del gobierno de Venezuela. El tema hay que ser resuelto. Ese tema de la integración latinoamericana depende de una buena relación entre Brasil y Venezuela, fundamentalmente. Tuvimos oportunidad de estar en Kazán, en Rusia, a propósito de la última cumbre del BRICS. Allí hubo una carta de invitación personal del presidente Putin a el presidente Maduro, quien llegó y tuvo, digamos, una atención muy particular que se reflejaba entre líneas y hay una relación importante. ¿Cómo ves tú el futuro de la relación de Venezuela con Rusia? Mira, Venezuela tiene un rol fundamental en el mundo de hoy, no solamente por sus inmensas reservas petrolíferas, pero también por otras riquezas naturales y minerales, y por su posición geográfica y por el peso que tiene Venezuela, digamos, en ese momento internacional, especialmente en Latinoamérica. Tenemos que llevar en cuenta que el mundo hoy está dividido entre un sistema imperialista liderado por Estados Unidos y un campo que es formado por gobiernos de estados con distintos modelos económicos y políticos que luchan contra la hegemonía de Estados Unidos. El BRICS es una articulación muy importante de ese campo antiimperialista. La invitación que hizo el presidente Putin a Venezuela es, antes de todo, un reconocimiento del rol que tiene Venezuela en la lucha antiimperialista. Y es fundamental para el BRICS la integración de Venezuela, porque en BRICS se habla mucho de la desdolarización de la economía mundial. La desdolarización pasa por muchos caminos. Algo esencial, uno de esos caminos esenciales es concentrar en el BRICS las principales economías petroleras del mundo, porque la concentración del petróleo es fundamental para una estrategia monetaria de reemplazo del dólar o de creación de un sistema financiero alternativo al sistema del dólar. Por eso están en el BRICS importantes naciones petroleras como Saudi Arabia, que aún no ha aceptado formalmente, pero Irán y otros países. Entonces, en ese contexto tenemos que analizar el rol que tiene Venezuela. Y evidentemente Venezuela tiene un histórico de relación con el presidente Putin y con el presidente Xi Jinping. La política externa del gobierno de Hugo Chávez y después del presidente Nicolás Maduro ha sido siempre una política que buscó alianzas con los principales países que tienen una política contrahegemónica, que tienen una política de enfrentamiento a la hegemonía de Estados Unidos. Eso ha representado una relación cada vez más cercana de Venezuela con Rusia y China. Y creo que la invitación del presidente Putin tiene también que ver con eso, pero fundamentalmente con el rol que puede tener Venezuela en ese momento histórico, en ese momento duro de la escena internacional de enfrentamiento a un sistema imperialista decadente, pero que trata de luchar con todas sus fuerzas, incluso fuerzas militares, para mantener su hegemonía. ¿Tú dirías que tarde o temprano Venezuela va a integrar el BRICS? Yo no tengo duda de eso. Solamente no ha integrado en ese momento por una posición equivocada del gobierno brasileño.
O sea, el gobierno Lula vetó la integración de Venezuela al rol de países asociados al BRICS, lo que representa una lista de acceso. O sea, esos países asociados se van a integrar formalmente al BRICS ahora en esa gestión, que es una gestión bajo la presidencia de Brasil. O sea, los BRICS están en ese momento bajo la presidencia de Brasil. Este año 2020. Claro, en junio ahora se reúne la cumbre del BRICS en Brasil, en Río de Janeiro. Es un momento en el cual Brasil puede rectificar su error en la cumbre de Kazán. O sea, Brasil puede en junio abandonar su veto a Venezuela y ayudar en la integración inmediata de Venezuela a los BRICS. Yo creo que eso sería un paso fundamental, importante del gobierno brasileño. Mira, no solamente para la integración latinoamericana, no solamente para fortalecer el campo antiimperialista, pero también por los intereses nacionales de Brasil. La alianza de Brasil con Venezuela atiende a los intereses nacionales de Brasil. Venezuela es un gran parcero comercial de Brasil. Incluso son vecinos territoriales. Claro, son vecinos territoriales, tenemos muchos retos en común, retos en todos los campos, en la economía, en lo social, en lo político, en el combate al narcotráfico, al crimen organizado. O sea, nosotros somos partners, Brasil y Venezuela son partners de la Gran Amazonia, ¿no? Entonces, eso corresponde al interés nacional de Brasil, que Venezuela esté integrada en el BRICS, que fundamentalmente corresponde a una estrategia contrahegemónica, porque el gobierno brasileño, esa ha sido siempre la histórica posición del presidente Lula y del Partido de los Trabajadores, del partido del presidente Lula, siempre ha tenido una posición contrahegemónica, siempre ha tenido una posición de fortalecimiento de un campo antiimperialista. No hace sentido para quien defiende una posición de esa naturaleza impedir el ingreso de Venezuela en los BRICS. Más temprano, más tarde, y creo yo mucho más temprano que más tarde, Venezuela va a ser integrada al BRICS. Ojalá en junio en Río de Janeiro. Otro tema que también estamos viendo que avanza a través de los años y podemos asumir que podría continuar es la relación con Irán. Por ejemplo, planes agrícolas en donde hay una transferencia de tecnología iraní a la explotación agrícola ya aquí en Venezuela, también desde el punto de vista de tecnología, hasta de automóviles se han exportado aquí. ¿Cómo ves tú el futuro de esa relación con Irán? Muy importante. Venezuela tiene un reto económico histórico, que es el reto de la diversificación de su economía. Venezuela, como todos los países grandes productores de petróleo, Venezuela ha vivido históricamente una situación de una economía concentrada en la exportación del petróleo. Se exportaba el petróleo, se importa todo lo demás. Venezuela no ha logrado a lo largo de su historia diversificación industrial o diversificación económica, e incluso en términos agrícolas tuvo un subdesarrollo. O sea, la agricultura venezolana ha decaído en el periodo petrolero, en comparación, si comparamos el siglo XX con el siglo XIX. El reto de la diversificación de la economía, el reto del desarrollo de la agricultura son fundamentales para el gobierno de Nicolás Maduro. Y para eso necesita de aliados internacionales. Y yo creo que Irán, no solamente Irán, pero Irán tiene un rol en esa alianza. Irán tiene mucho desarrollo bajo condiciones durísimas. Irán ha desarrollado su economía bajo sanciones. Irán ha sido obligado a una política de reemplazo de importaciones porque no podía comprar productos, no podía comprar mercancías en el mundo. Entonces tuvo que desarrollar su industria, su agricultura. Y países con ese perfil pueden apoyar y mucho a Venezuela. Brasil puede también apoyar y mucho a Venezuela. Otros países lo pueden también. Precisamente otra región del mundo que toca en su discurso de asunción del mando el presidente Maduro es África, una región que de alguna forma está viviendo ¿qué tipo de proceso? África vive aún la lucha contra el colonialismo, ahora contra el neocolonialismo. Es necesario comprender que África vive los problemas que vive no por circunstancias naturales o humanas, sino por la opresión imperialista, antes la opresión colonial, después neocolonial, imperialista, que ha sufrido ese continente. África es el gran ejemplo
de las consecuencias del colonialismo y del imperialismo en el mundo. Y África tiene un enorme potencial económico, pero para realizar ese potencial económico, África necesita combatir el colonialismo, librarse del imperialismo, establecer nuevas alianzas, y como lo está haciendo. Muchos países de África empiezan a hacer alianzas con Rusia, con China y también con Latinoamérica. Entre Latinoamérica y África hay una alianza potencial natural, sea por su historia, por la historia de la esclavitud, del colonialismo, de la lucha contra el colonialismo y de la lucha contra el imperialismo, sea por la complementariedad económica entre África y Latinoamérica. Eso ha sido siempre una bandera del presidente Chávez, del presidente Lula, de los presidentes de izquierda en Latinoamérica. Y yo creo que es muy importante que el presidente Nicolás Maduro le dé el debido destaque, como lo ha hecho en su discurso de toma de posesión, ¿no? Yo creo que es una alianza estructural, la alianza entre Latinoamérica y África. Ya en un tema interno, me disculpo, la promesa del presidente Maduro en su discurso de convocar a una gran asamblea, digamos así, en donde participe todas las voces de las distintas voces vivas de Venezuela para una reforma constitucional, y él decía una nueva etapa de la democracia, una democracia que deje de ser partidaria y que pase a ser comunal. Eso es en el futuro. ¿Cómo ves tú para la democracia lo que pueda suceder en los próximos años? Lo veo con mucha simpatía, porque lo que ocurre acá en Venezuela. Venezuela es uno de los raros países que delante de la crisis de la democracia liberal está tratando de crear un otro modelo de democracia. Eso ha sido un reto del proceso venezolano desde la primera elección del presidente Chávez. Y ahora, cuando el presidente Nicolás Maduro propone una reforma constitucional para enfrentar ese reto, para desarrollar una nueva etapa delante de ese reto, yo creo que es un paso muy importante, porque el mundo necesita de alternativas. La democracia liberal es un modelo fallido que está llevando a los pueblos a una crisis brutal. La democracia liberal tiene que ver en el mundo de hoy con la concentración de renta y riqueza, tiene que ver con el crecimiento de la violencia y del crimen, tiene que ver con la violencia ambiental, con la destrucción ambiental, tiene que ver con el crecimiento de la extrema derecha. La democracia liberal no tiene más nada que entregar a los pueblos del mundo y es necesario construir una alternativa. Y creo que Venezuela trata de presentar al mundo una otra alternativa de democracia, con sus errores, con sus contradicciones, con sus problemas, porque así es la vida. Cuando alguien trata de buscar un nuevo camino, va siempre a enfrentar retos, problemas, contradicciones. Pero yo creo que es muy importante que Venezuela ponga ese tema, crear una nueva democracia, un nuevo modelo de democracia en la centralidad del accionar de su gobierno. Creo que es algo para lo cual el mundo tiene que mirar con mucha atención y con mucha esperanza. Breno Alman, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, siempre a la orden. Para mí es un honor estar con usted, Gestoso, y estar siempre acá en Telesur.